Hola inversionistas, el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante respecto a los CETES. Los CETES, ¿pagan interés? Y de ser así, ¿el interés que pagan es un interés compuesto? Para abordar la primera parte, que yo creo que es la que más les va a interesar, vamos a tocar 4 puntos principalmente. Estos puntos van a ser la confusión, el tratamiento de ingreso y fiscal de los CETES. Adicional también vamos a abordar la parte del origen del ingreso y una analogía muy particular que yo he denominado la analogía del gato perro. Y para empezar vamos a ir con la parte de la confusión. ¿A qué me refiero exactamente con la confusión? En esta parte me refiero a 2 puntos básicamente. Primero está la ambigüedad de todos los medios de comunicación habidos y por haber que se refieren a los CETES. Y no nada más a los CETES de aquí en México, sino a los homólogos de cualquier país. Esto quiere decir que entonces esta ambigüedad también se presenta en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, España, Argentina y muchos otros más. Pero bueno, ¿a qué me refiero exactamente con esta ambigüedad? A esto me refiero básicamente que existen ciertos claroscuros cuando se hablan de este tipo de instrumentos, en donde en algunas partes no se especifica realmente si pagan o no pagan intereses, pero a su vez dejan entrever como si no se pagaran. Incluso dentro de la misma fuente de información podemos encontrar esas ambigüedades. Pero eso es únicamente por una primera parte de la ambigüedad, porque también tenemos que abordar la ambigüedad desde otro punto de vista diferente. Y me refiero específicamente a la ambigüedad del concepto. ¿De cuál concepto se estarán preguntando? Para esto nos vamos a apoyar de un documento que muy seguramente ya estarán viendo en este momento, que es la nota técnica de los CETES, en donde en uno de sus párrafos nos hace entrever que los CETES no devengan intereses. Y sí, estoy completamente de acuerdo con ello porque son bonos cupón cero y por definición los bonos cupón cero no devengan intereses. Sin embargo, también como ya lo vimos en un video anteriormente, devengar y pagar, devengar y cobrar no son exactamente lo mismo. El hecho de que el documento diga que no devengan intereses durante la vida del instrumento no quiere decir que no nos van a pagar intereses. Y más interesante e importante aún, también nos señalan que existe una tasa de interés para los CETES, la cual está principalmente definida por el precio al cual nosotros compramos, el valor nominal y el plazo de la inversión. Y entonces, si nos dicen que existe una tasa de interés, por definición también debe existir, ¿qué? Un interés. Que si bien sí, en algún momento determinado alguien podría decir, vámonos directamente al significado de la palabra interés, sin embargo, en este momento no estamos abordando la forma etimológica de la palabra, sino más bien qué es lo que estamos recibiendo. Y por si esto no fuera poco, ahora nos vamos a ir a abordar otro punto de vista diferente. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento de los ingresos, el cual a su vez evoca un tratamiento fiscal. ¿A qué me refiero en específico con esto? Bien, nuevamente documentos que muy seguramente ya estarán viendo en este momento. Primero vamos a hablar del consolidado de las retenciones. Este consolidado de retenciones de la página de CETES Directo, debo aclararlo, básicamente nos va a dividir las retenciones en 3 grupos diferentes. Primeramente las que son para Abundía, posteriormente las que son para Enerfin y posteriormente para todas las demás. Llámese bonos, UDI bonos, bondes, CETES y ahora últimamente BPAS y BPAC, que muy seguramente también entrarán en este rubro. Y si nos damos cuenta, entre algunos otros nos marcan principalmente un ingreso, ¿por qué? Sí, un ingreso por intereses. Pero bueno, no es suficiente todavía, ¿verdad? Vamos a ver ahora este otro documento que es muy conocido, creo yo, por la mayoría de ustedes. Y se trata ni más ni menos que del estado de cuenta de CETES Directo, el cual mes tras mes nos va a indicar en la esquina superior derecha un concepto de intereses del periodo y también del ejercicio. Y yo sé que muchos me podrían decir, ¿y quién realmente me asegura a mí que el ingreso que yo recibo por los CETES se va a ir directamente a este apartado o a esta composición de intereses? Créanme, ya lo revisé y está más que comprobado. El ingreso que recibimos después de la amortización de los CETES se va directamente a un ingreso, ¿por qué? A un ingreso por intereses. También tenemos otro documento más. Este documento lo podrán encontrar en la página de CETES Directo también. Y en él nos hablan de cómo podemos calcular el rendimiento neto de nuestra inversión. Que debo de aclarar que el instrumento también está mal, porque aquí está considerando la tasa de rendimiento anualizada como si fuera una tasa de interés. Y si bien sí tiene una correlación directa, el criterio está mal aplicado. Básicamente porque cuando nosotros consideramos la tasa de rendimiento en las fórmulas o en la memoria del cálculo para calcular el precio, o mejor dicho, para evaluar los CETES, la tasa de rendimiento no va a cambiar. Sin embargo, eso lo vamos a ver posteriormente en otros videos. De momento nos vamos a enfocar únicamente en este apartado que está aquí, en donde nos dice ¿qué cosa? En donde nos dice específicamente ingreso por interés.
Pero bueno, ya sé que muy seguramente más de uno de ustedes todavía seguirá teniendo dudas. Y para eso vamos a tocar el siguiente punto, que es el origen del ingreso. Vamos a suponer que alguien en un momento determinado tiene un departamento, una casa y la está rentando. ¿Ustedes considerarían apropiado a que dicho ingreso que va a recibir le dejáramos de llamar renta y lo comenzáramos a llamar dividendo, por ejemplo? O tal vez que una persona tenía una acción a 100 pesos, se revalorizó a 200, la vendió, la plusvalía la convirtió en una ganancia de capital, pero que en lugar de llamarle ganancia de capital la llamara, por ejemplo, no sé, salario, o que en un momento determinado el ingreso que recibimos por nuestros salarios le llamáramos interés. Que digo, ahí habría que ver nuevamente la etimología de la palabra o el significado de la palabra. Sin embargo, ahorita no vamos a estar hablando de eso. A lo que quiero llegar con todo esto es que el ingreso que nosotros vamos a recibir adquiere en gran medida el nombre por el origen del ingreso. En este caso, ¿a qué me refiero con esto? Los intereses en términos generales los vamos a recibir cuando nosotros estemos haciendo un préstamo de dinero. Que si bien sí, puede que por ese préstamo nosotros realmente no vayamos a recibir absolutamente nada a cambio, es decir, no vayamos a recibir un interés, el hecho o el simple hecho de que estemos prestando dinero quiere decir que lo que nosotros vamos a recibir económicamente por esa transacción o por ese préstamo se va a llamar interés. ¿Y qué son los CETES sino más bien un instrumento que le sirven al gobierno federal para capitalizarse? Es decir, es una emisión de deuda a la cual nosotros vamos a estar fondeando en un momento determinado. Es decir, es un préstamo hacia el gobierno. Y por tanto, por el origen del ingreso, estamos recibiendo un interés. ¿Pero quieren más pruebas? Ok, va. Ahora nos vamos a ir a una analogía que, como les decía, yo le llamo la analogía del gato perro. Esta analogía está sustentada en algo que en el comercio exterior, o mejor dicho en las aduanas, se llama clasificación arancelaria. Sin embargo, no nos vamos a meter en esos temas tan complejos y más bien nos vamos a ir directamente sobre lo que nos interesa, sobre la analogía. Vamos a suponer que una persona cualquiera va por la calle y de repente ve a un gato. Esta persona se queda observando fijamente al gato y lo analiza, lo revisa y lo ve desde diferentes puntos de vista. Se da cuenta que ese gato mueve la cola como si fuera un perro. Y no nada más eso, se da cuenta de que no está maullando, que más bien está ladrando. Y que no ronronea tampoco, sino más bien que hace ruidos característicos de un perro. Además, toda su morfología o su anatomía parece más bien de un perro. El hecho de que esta persona haya considerado que lo que estaba viendo era un gato, no quiere decir que por el simple hecho de considerar que lo era, realmente lo es. En este caso, si el gato que está viendo parece perro, mueve la cola como perro, está ladrando como perro y hace cosas propias de un perro, muy seguramente va a ser un perro y no un gato. Pero aplicado esto a los CETES, nuevamente, el hecho de que se considere que no pagan un interés, después de haber visto una serie de confusiones que se tienen respecto a ese tema, adicional obviamente al tratamiento del ingreso, al tratamiento fiscal y a información que la misma página de CETES Directo nos está proporcionando, adicional al hecho del origen de los ingresos, hace muy seguramente que ese gato que nosotros estamos viendo realmente no es un gato, sino que se trata de un perro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por esa parte ya lo definimos. Los CETES sí pagan un interés. Pero ese interés, ¿es un interés simple o es un interés compuesto? Y ahí nos vamos a la siguiente parte. El tema del interés compuesto es más bien una cuestión de elección. Si alguien en un momento determinado, novato o no novato, viene y me dice, ¿puedo obtener interés compuesto en los CETES? Yo le diría, depende. No depende de CETES Directo, ni del gobierno, ni de la cantidad que vas a poner, ni de la tasa, ni de la aplicación, ni del programa de CETES Directo, ni absolutamente de nada, a excepción de un solo factor, de la elección que tú tengas. Si tú quieres que los CETES te den interés compuesto, lo van a hacer. Si no quieres que te den interés compuesto, no lo van a hacer. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Si ustedes en un momento determinado, tanto el capital como los intereses, obviamente ajustándolo a la inflación y quitándole los impuestos, lo vuelven a tomar y lo vuelven a reinvertir, tanto capital inicial como intereses y aportaciones posteriores de capital, ahí van a estar aplicando el interés compuesto. Pero si en un momento determinado ustedes toman una parte del capital o todo el capital, o una parte de los intereses o todos los intereses o una combinación de estos dos, simple y sencillamente el interés compuesto ya no va a estar funcionando al 100% o en un momento determinado simple y sencillamente ya no va a funcionar. Que si bien sí pueden tomar parte del capital o intereses para cubrir algunos gastos necesarios, eso es totalmente válido y no estoy en contra absolutamente de ello, pero si en un momento determinado, y mucho ojo con lo que voy a decir, van a tomar ese capital y esos intereses solamente para cubrir más bien caprichos,
obviamente en ese momento el interés compuesto deja de existir. Ese es un tema del cual también ya hablamos, se los voy a estar dejando por aquí arriba para que lo vean, el interés compuesto como filosofía de inversión. Interesante ese tema, ¿no? Realmente profundizando un poco más podemos descubrir muchas cosas interesantes. Tan interesantes como por ejemplo Bondía. ¿Paga interés y ese interés será compuesto? Sin embargo, ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.